Damos gracias al Señor por permitirnos congregar para escuchar su palabra, hermanos. Amén. Es una bendición, es una maravilla, es algo pues magnífico contar con la palabra de Dios, ese manual donde el Señor nos enseña cómo vivir la vida. Y bueno, con la finalidad de que nos vaya bien. Y eso es algo maravilloso, parte de Dios. Es decir, que no nos dejó a la deriva. Nos ha mandado un manual para que echemos mano de ella, para que nos vaya bien. Y eso es algo tan bonito y maravilloso de parte de nuestro buen Dios. Y bien, vamos a abrir por favor en esta tarde nuestras Biblias en el capítulo 16 del libro de los Jueces. Jueces 16, versículos 23 al 31. Le voy a dar lectura, hermanos. Síganme con sus vistas. ¿Está en pantalla? Dice así la palabra del Señor. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. El 31 todos. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa, y él juzgó a Israel 20 años. Amén. Vamos a hacer una oración. Nuestro amado y maravilloso Dios, te damos gracias, Padre, por la vida, Señor. Gracias por el privilegio de congregarnos, Señor, y de escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos en esta hora que sea usted quien hable a nuestras vidas, Señor, que sea tu voz, que sea tu palabra, Señor, que sea tu voluntad la que se exponga en este momento, Señor. Y Padre, te rogamos, Señor, que hables a nuestras vidas, que nos redargullas, que nos enseñes, y permitas, Padre, que tomemos en cuenta tu mensaje, Señor. Llénanos de tu gracia, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Sansón, un juez de Israel. Los jueces eran líderes militares y civiles durante el tiempo en que la nación era una confederación libre. Hubo 12 jueces que Dios levantó en su pueblo de Israel.
Y bueno, teológicamente proporciona muchos ejemplos del principio de la obediencia, es decir, que la obediencia trae paz, pero por otro lado, este libro nos enseña que la desobediencia trae opresión y muerte. Es decir, que está bien interesante este libro porque nos enseña el ciclo en el cual vemos que Dios se manifiesta, y cada vez que se manifestó fue que el pueblo se humillaba ante el Señor. Y bueno, vamos a ver esta porción de la palabra en relación a la vida de Sansón, y solo por mencionar, por favor, el último capítulo del libro de los Jueces, nada más para tener una idea del tiempo oscuro en el que se vivió en Israel. Jueces 21, versículo 25. Imagínense cómo era la vida en ese tiempo, dice la palabra. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía ¿qué? Lo que bien le parecía. Lo que bien le parecía, lo que les venía en gana. Y bueno, eso habla del tiempo de los jueces. Pero quiero que analicemos algo en la historia de este personaje llamado Sansón. Cuando hablo de Sansón, ¿qué se le viene a la mente? ¿Mande? Fuerza. Tenía una fuerza impresionante, es decir, que de los 12 jueces que había, vamos a subirle un poco, de los 12 jueces que había, Sansón fue el único al cual Dios le dio una fuerza extraordinaria. De todos los jueces, si usted se pone a darle una ojeada al libro de los jueces, verá que Sansón fue algo privilegiado de parte de Dios. Le dio una fuerza impresionante, maravillosa. Tenía algo de parte de Dios que lo hacía diferente de todos los demás. Y bueno, algo que veo en la vida de Sansón, tenía una fuerza impresionante. Es decir, que nos juntaríamos todos los que hoy venimos al servicio, y Sansón, ¿qué cree? Sansón nos vence. Tenía una fuerza grande. Bueno, era algo extraordinario, mas sin embargo, había algo que no tenía Sansón. Algo más grande que una fuerza física. La fuerza espiritual. La fuerza espiritual no la tenía. Tenía mucha fuerza. Tenía eso de parte del Señor. Dios se lo dio, Dios se lo regaló, pero no tenía fuerza espiritual. Tan favorecido por esa fuerza física, pero observamos en la vida de Sansón algo que de verdad no echó mano de lo que el Señor le había dado. Y bueno, vamos a analizarlo, por favor. Jueces 14, nada más para que vea. Y algo que observamos en la vida de este hombre extraordinario, con una fuerza extraordinaria, es que vivió una vida apartado de la voluntad de Dios. Es decir, que ese hombre especial y único, al cual Dios le había dado una fuerza extraordinaria, vivió apartado de la voluntad de Dios. Y aun cuando tenía algo único, aun cuando era favorecido, aun cuando era el único en ese tiempo con esa fuerza, la vida apartada de la voluntad de Dios no tiene sentido, aunque tengas toda la fuerza del mundo. Por favor, capítulo 14. Dice la palabra del versículo del 1 al versículo 3. Observemos y prestémosle atención a este personaje. Dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Y después, ¿qué le dice, hermanos? Dice: os ruego que me la toméis por mujer.
La voluntad de Dios era que no se mezclaran con gente extranjera, con gente pagana, con gente que no conocía a Dios. Y ese tipo de personaje, vemos aquí a Sansón no tomando en cuenta a Dios. No tomó en cuenta al Señor, por favor. Deuteronomio capítulo 7, versículo 3. Había un mandato de parte del Señor y en ocasiones te crees y me creo más sabios que Dios, dice la palabra. No emparentarás, ¿qué? Con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Esa era la voluntad de Dios. ¿Por qué? Ahora, ¿dónde está el pensamiento? ¿El por qué? El versículo 4. ¿Todos? Porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. ¿Qué observamos aquí en la vida de Sansón? No me importa que el Señor quiera que esté de mi pueblo. A mí me gustan de aquel lado, las de allá, las de los filisteos. No me interesa lo que diga el Señor. No me interesa su voluntad. Yo quiero hacer lo que yo quiero, lo que yo pienso. Ahí encontramos a Sansón. Cuando ya había una instrucción de parte de Dios. Y en este tiempo, dice la palabra del versículo 4, porque desviará, extraviará, lo perderá, lo llevará al mundo. Es decir, que el mensaje de Dios, hay quienes dicen, no, ella le va a hablar del Señor o él le va a hablar del Señor y lo va a acercar al Señor. No es cierto. Es más probable que lo jalen o que nos jalen a que nos... Qué difícil es que venga una persona a la iglesia, ¿a poco no? Muy difícil. Y bueno, por favor, vemos aquí que ese mensaje sigue vigente. Segunda a los Corintios 6:14. Dice la palabra, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ya no, aquí en esta zona no hay filisteos, no hay cananeos, no hay fereceos, pero sí hay ¿qué? Incrédulos. Y hay muchos y muchas allá afuera. Y el mensaje del Señor sigue vigente para la iglesia. Y le está diciendo a la iglesia hoy en día, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tendrá la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Bueno, a Sansón no le interesó la voluntad de Dios. Lo siento, papá, pero yo quiero una mujer filistea. Esa es mi voluntad. Y observamos en el versículo 4 de Jueces 14:4. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de ¿quién? De Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Es decir, no está diciendo que Dios aprueba la relación. Está diciendo, la palabra es que el indeseable matrimonio con una filistea fue finalmente usado por Dios para cumplir su propósito. Es decir, dice la palabra el 4, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Dios iba a usar ese matrimonio en yugo desigual. Es un claro ejemplo, también lo encontramos en José. ¿Era la voluntad de Dios que vendieran a su hermano? No, pero Dios ese mal usó ¿para qué? Para bien. Lo mismo iba a usar con este matrimonio. Lo mismo. Versículo Jueces 14:5. Al final convenció a su padre y convenció a su madre y dice todos,
Y Sansón descendió con su padre y con su madre en Timnat. Pregunta, ¿le iba a ir bien? Por favor, Josué 1:8. No le iba a ir bien. A veces nos creemos más sabios que Dios. Ya el Señor ya nos ha hablado a través de su palabra. Dice la palabra, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Un día vamos a dar cuenta delante del Señor por ese consejo a tu hijo, a tu nieto, a tu sobrino, por haberle dicho no pasa nada. Háblale del Señor, se va a convertir. Un día delante del Señor vas a dar cuenta, porque sabes cuál es la voluntad de Dios y aún así permitiste aconsejar o mal aconsejar a alguien más. Al Señor las cosas las tiene bien vigentes. Es decir, que por no aconsejar conforme a la palabra, vamos a dar cuenta un día. Otro caso de Sansón que encontramos que estaba fuera de la voluntad de Dios, en el versículo 5 al versículo 7 dice la palabra, y Sansón descendió, jueces, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. ¡Qué fuerza la de Sansón! Y no declaró ni a su padre ni a su madre que lo que había hecho. El 7, por favor, todos. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón, todos, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. He aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, le dio también a ellos que comiesen, mas no le descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Había una ley. ¿Sí sabían que había una ley que no tenían que agarrar animal muerto? De hecho, desde las personas no tenían que tocarlas. Números 19:11. No le interesaba. No le interesaba obedecer, no le interesaba seguir, y bueno, dice la palabra, Números, el libro de los Números. Desde aquí dice la palabra en el 11, el que tocare cadáver de cualquier persona, ¿qué sería? Inmundo 7 días. Imagínense, tocar a la persona, ahora un animal, Levítico 5:2. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. No tenía que hacerlo. No le interesaba. Es decir, había sido enseñado, pero no le interesaba en lo más mínimo. Lo que diga Dios me interesa un cacahuate, como se dice, no me interesa. Bueno, aquí, vamos a observar qué sucede después con la vida de Sansón. Otra de las cosas que observamos en la vida de Sansón es que vivía una vida sin propósito. ¿Saben cómo es una vida sin propósito? Que vive la vida como le viene, no tiene un plan ni a corto ni a mediano, mucho menos a largo plazo. Si tú le hablas a tal hora, ven, él va. ¿Sabes por qué? Porque no tiene compromiso.
No hay un plan en su vida. Hay una persona que observamos sin propósito, lo observamos en la vida de Sansón. Vivía la vida como le venía en gana. Y por favor, Jueces 14, versículo 10. Vino pues su padre a donde estaba la mujer y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo: yo os propondré ahora un enigma, un misterio. Y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: propón tu enigma y lo oiremos. Ahí observamos hablando el enigma sobre aquel animal que él había matado. Dice el 14. Entonces les dijo: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. ¿Saben qué pasó? No lo entendían, pero estos hombres filisteos fueron con la mujer de Sansón y estuvieron amenazándola. La amenazaron de tal manera que ella le descubre el enigma. Cuando Sansón se ve burlado por parte de los filisteos, miren qué hace solo por descifrar un enigma. De verdad que me impresiona lo que hace. El 19 de la lectura hasta el 20, ¿todos? 19. Todos. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Mató a 30 hombres porque le declararon. ¿No se le hace algo ilógico? Ahora, no solo eso, los mata. ¿Y qué creen? Deja a su mujer y se va. No vaya a hacer lo mismo usted. Dejó a su mujer. O sea, ¿qué había en la cabeza de Sansón? ¿Cómo voy a dejar a mi mujer? Tenía que llevársela. Cuando se acuerda de su mujer, por favor. El versículo 20 dice: y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, pues él la dejó ahí, al cual él había tratado como su amigo. El 15, capítulo 15, y dice la palabra: aconteció después de algún tiempo. ¿Cuánto pasó? No sé. Tengo mujer, voy a regresar por ella. ¿Qué pasaba en la mente? No lo sé, pero veo aquí a un hombre sin propósito. Dice: aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega de trigo, Sansón, ¿qué hizo, hermanos? Visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Mas su hermana menor es más hermosa que ella. Tómala pues en su lugar. El 3, por favor, al 4 todos. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó con cola y puso una tea entre cada. ¿Cuánto tiempo se habrá llevado en conseguir 300 zorras?
Que yo sepa era fuerte, pero no era un flash. Era fuerte, hermanos. ¿Cuánto tiempo se pasó? Se pasó yo creo que varias semanas buscando zorras. 300 zorras. Una persona con un propósito no anda buscando zorras. Tiene cosas definidas, tiene cosas concretas, tiene propósitos, tiene objetivos. Sansón tenía tiempo para andar buscando zorras. Una persona sin propósito hace lo que le viene en gana. Y no sé qué esté haciendo usted, pero si no tiene un propósito, le puede suceder lo que le pasó a Sansón. 300 zorras. Es demasiado. Pero bueno, ahí observamos a Sansón, dice la palabra en el 4, dele lectura nuevamente todos. Era una locura eso, hermano. Tea es una astilla de madera empapada en resina que se enciende para alumbrar o para prender fuego, dice la palabra. Es decir, que era una astilla de madera. Ahí vemos a Sansón amarrando las zorras de la cola, de dos en dos, 300 zorras. ¿Cuánto tiempo se llevó? No lo sé nuevamente, pero no creo que haya sido ese el plan de Dios en su vida. ¿O usted qué piensa? ¿Cree que era el plan andar buscando zorras? No. Pero así lo observamos, haciendo cosas que no tenía que hacer. El versículo 5, después encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y les contestaron, Sansón, el yerno de Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos, ¿y qué hicieron, hermanos? Y la quemaron a ella y a su padre. ¿No se le hace mucho lo que hace este hombre? ¿Qué culpa tenía la mujer? Bueno, observamos ahí que no solo mató a 30, ya observamos que mataron a su mujer, la quemaron, y no solo a la mujer, sino también a su padre. Y ahí observamos en el 7 otra vez a Sansón, sin propósito, en vez de dejarle la venganza al Señor, en vez de entregarle su carga al Señor, ve al 7 todo dice, entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Una vida sin propósito. Proponte algo que hacer, estudia algún curso, algún oficio, síguete preparando, no sé, plantéate un proyecto, pero haz algo productivo. No como Sansón en este caso, buscando zorras, amarrándolas de la cola. Pudo haberse llevado un par de semanas o un par de meses consiguiendo 300 zorras. Así que, ¿cuál es la exhortación? Es que vivamos una vida con propósito, hermanos. Amén. Que lo que estés haciendo en la semana, que sea productivo. No es posible que pasemos mes tras mes y sigamos igual. Pasan los años y estás donde mismo. Pasan varios años y sigues en el mismo lugar, en la misma ubicación, en el mismo sillón y con la misma colchoneta, hermano. No se trata de eso la vida. Debemos de hacer cambios. Hagamos cosas productivas. Que en un par de años diga, el hermano una ocasión estaba aquí, pero hoy lo encontramos sirviendo de este lado. Hoy lo encontramos emprendiendo algo más, que Dios lo bendijo. Pero no podemos estar en el mismo lugar todo el tiempo. Una persona sin propósito, pasan los años, hermanos, y sigue en el mismo lugar, haciendo lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y Sansón no tuvo una vida con propósito. No lo observamos emprendiendo nada. Y número 3,
¿Qué encontramos en Sansón? Le gustaban los amores de un rato. Por favor, Jueces 16. Vivía una vida desordenada. Dice la palabra, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera. Y después, ¿qué dice? Y se llegó a ella, tuvo relaciones sexuales con una prostituta. La primera que le gustó, dice, véngase para acá, ahorita estaré con ella, estuvo con ella, y dice la palabra, y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad, escuche bien lo que hace, tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Y bueno, observamos el 4. Después de esto aconteció que se enamoró ¿de quién? De una mujer en el valle de Soret, la cual se llamaba Dalila. Una vida desordenada, una persona que le gustaba andar de fornicario. No estaba casado, no le gustaba el matrimonio seriamente. Quería andar fornicando, tener relaciones fuera del matrimonio. ¿Y sabe qué? Dice la Biblia que eso es pecado. ¿Sí lo sabía? Amén. Es decir, que la persona que apapacha, que no dice nada y sabe que en su casa se está practicando este tipo de acción como Sansón, quiero decirle que va a tener su consecuencia. Porque para que nos vaya bien tenemos que esforzarnos de guardar y hacer conforme a la palabra del Señor. No es fácil, pero tampoco es imposible, hermano. Amén. Tampoco es imposible. ¿Qué pasa en la vida de Sansón? Esa fuerza extraordinaria, ese hombre con una fuerza extraordinaria, único y especial, por favor quiero que observe cómo es que termina. Jueces 16, versículo 28. Versículo 28. Dice así la palabra, del 23, nada más para que vea cómo es Dios. Entonces los principales de los filisteos, después de que le cortaron el cabello, dice, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio. ¿A quién? A Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, ¿qué? ¿Nuestro? Pregunta, ¿fue Dagón? ¿Fue el dios pagano que se los puso ahí? ¿Quién fue quien se los entregó? Así que si usted sigue consintiendo y sigue palpando y seguimos fuera de la voluntad de Dios, seguimos fuera de un propósito, el mismo que entregó a Sansón nos va a entregar a nosotros, al igual que entregaron a Sansón. No fue Dagón. ¿Quién le quitó la fuerza a Sansón? El mismo Señor, por vivir una vida desordenada, una vida sin propósito. El mismo Señor, y ellos creían que era Dagón, creían que era su Dios, error. Y en eso debemos de tener temor. Porque así como tenemos un Dios de gracia y de amor y de misericordia, así también tenemos un Dios de disciplina. Amén. Y muchas veces hablamos más del Dios de amor, del Dios de gracia, pero ¿qué hay del Dios santo? Que aborrece el pecado. Dice la palabra en el versículo 23, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su Dios, y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo,
y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron todos, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ella. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. ¿Saben qué hicieron con Sansón? Le sacaron los ojos. Y aquel hombre que tenía una fuerza extraordinaria, aquel hombre que en su momento agarraba las columnas y las movía, ahora andaba así, mire, viendo dónde tocar, no tenía dirección, la fuerza se le había ido, la vista se había acabado. ¿Ese era el Sansón que Dios quería que así terminara? No era el plan del Señor. Pero así vamos a terminar, o así podemos terminar. El mismo, aquel hombre que tenía una fuerza extraordinaria, terminó sin fuerza. Aquel hombre que tenía, pues sus 2 ojos terminaron, pues le sacaron los ojos. Y algo interesante que veo en la vida de Sansón en ese momento, la fuerza se agotó, la vista se acabó, y él mismo, las mismas columnas que él derribó, él mismo se mató. Y vamos a ver el versículo 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas del medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Todos. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre. Y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años, pudiendo haber juzgado más años, con esa fuerza extraordinaria. Solo 20 años. 20 años le duró. Se cree que Sansón murió joven por todo lo que hizo. Así que, ¿cuál es la exhortación? Que tengamos una vida, que vivamos la vida en la voluntad de Dios, hermano. Una vida con un propósito. Y si tenemos que ordenar, quitar de nuestra vida aquello que a Dios no le agrada, hagámoslo. Cuando la fuerza se te acabe, cuando la vista ya la tengas cansada, clama al Señor. Y el mismo que respondió a Sansón es el mismo que te puede responder a ti. Si vives una vida fuera de la voluntad del Señor, sin propósito y una vida tan desordenada, acuérdate de tu Señor. Y ahí, en ese momento de escarnio, de burla, donde nadie tiene esperanza en ti, aún ahí Dios te puede rescatar. Qué bonito sería que no haya necesidad de estar ahí, en esa condición. Es decir, sería bueno que desde antes de que pasen estas cosas, empecemos a clamar al Señor. Así que no esperemos a estar como Sansón, sino que clamemos al Señor cuando aún tenemos fuerza, aún cuando podemos ver, aún cuando podemos emprender. Y si hay algo extraordinario en ti que Dios te ha dado, ¿sabes qué es? La fe.
La fe te va a llevar a derribar montañas, a mover montañas, a mover columnas. Pero si quieres quedarte con esa fe guardada, van a pasar los años y vas a seguir ahí mismo. Así que el Señor nos ha dado la fe, echemos mano de ella. A Sansón le dio la fuerza, pero a ti y a mí me ha dado la fe para emprender, para tener visión y para creerle al Señor que todo es posible a través de la oración. Amén. El Señor nos bendiga y esperemos en el Señor que este mensaje sea de bendición a nuestras vidas. Vamos a orar. Nuestro amado y maravilloso Dios, te damos gracias, Padre, porque eres bueno, porque a través de tu palabra, Señor, nos dejas, teológicamente, Padre, nos dejas ver que hay paz, grande paz en nuestras vidas, Señor, cuando buscamos agradarte, cuando buscamos tu voluntad, Señor. Y también observamos, Padre, que hay escarnio, que hay burla, cuando nos apartamos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a vivir en el Espíritu, Padre. Hay una lucha. Dice tu palabra que la carne es débil, Señor. Y Padre, te pedimos que nos ayudes y que nos fortalezcas espiritualmente. Bendice a tu iglesia, nos ponemos en tus manos. Y al igual que Sansón en un momento complicado, recordemos que usted es Dios y que un corazón contrito y humillado jamás vas a despreciar, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. El Señor nos bendiga.